Es lunes 10 de febrero del año 2014, programa 19 en el ciclo 19 del año 1930 en el ciclo. Converso con don José Luis Santisteban, abogado, y quien permanentemente nos está dando insumos como para que podamos mejorar nuestra performance. Y te agradezco, José Luis. Quiero que me digas, ¿para qué es la Constitución en el marco general? Porque todos los días nos sale el gobierno con que no está aprobado esto, que le falta esto otro, y la Constitución es casi un paraguas donde vas metiendo personas que los unos se mojan más que otros y los que están bien al medio son inamovibles. Qué sé yo, la independencia de poderes, ¿no es cierto? Hay una estructura que no se mueve nunca, por favor. Ya, primero, gracias Carlos por la invitación. Primero, ¿sabes que lo que hay que establecer que la Constitución es un elemento del Estado? Y es el elemento central del Estado junto con la población. Entonces la población le otorga vida al Estado y lo hace a través del contrato social que se llama, ¿no? Entonces el contrato social no es más que la renuncia a la individualidad de los ciudadanos para entregarse en la vida en colectividad. Están cediendo parte de su soberanía y sabiendo se la están entregando al Estado. Que la colectividad le va a proteger sus derechos mejor que él solo. Sí. ¿No? Y ahí es donde hay una ruptura, por ejemplo, en el caso actual del Estado boliviano, porque hay un contrato social y hay un pacto, y las paradojas son el único contrato social aprobado por voto para su vigencia. Ni siquiera la fundacional lo fue hecha así. Claro. Y es la número 19. Entonces, cuando uno analiza ese contrato social, en términos muy simples, ese contrato permite que no nos agarremos a palazos ni a balazos, por ejemplo. Entonces, esa renuncia a la individualidad hace crear una estructura y una condicionante. Porque la Constitución no es más que una condicionante, igual que las leyes, generan condiciones. Entonces, cuando uno apela siempre a decir es inconstitucional, es porque tú no estás cumpliendo el contrato que hemos suscrito. Ya. Es a eso lo que apela al ciudadano. No hay Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho son ese conjunto de garantías constitucionales que te permiten que el Estado te proteja y no te agrede. O sea, por eso es que siempre decimos, no hay Estado de Derecho en Bolivia, porque el fiscal, el juez, porque el ministro, porque el presidente pisotean y violan permanentemente ese contrato. Entonces hay una ruptura del tercer elemento sustancial del Estado. Cuando se organiza el nuevo Estado plurinacional, hace una constitución y crea unas leyes que son transitorias. Dice, los municipios hasta que tengan cartas orgánicas se les hará una ley. Hay una ley de carta orgánica, es decir, una ley de municipalidades que está por encima de la que vamos a hablar ahorita. Y hay otra que dice, en tanto no hayan estatutos departamentales, se creará esta ley grande de autonomías y de unidades descentralizadas, ¿verdad? Lo que hace la Constitución, igual que las leyes, es crear disposiciones transitorias y adicionales. Que esas tienen vida solo en el tiempo, es decir, no por tiempo indefinido. Y que son sustituidas por la... Definidos, exactamente. Exactamente. ¿Qué pasa con la reelección del presidente, por ejemplo? Bien que has tocado el tema constitucional de las normas que son transitorias y supletorias. Sí. ¿Por qué se estableció que la elección del presidente era la primera vez y se computaba la primera elección? Se estableció porque esa norma segunda transitoria le iba a otorgar un nuevo periodo que es el actual, y de ahí todas esas transitorias iban a desaparecer, porque tienen tiempo definido. Es decir, esa transitoria segunda solo tenía validez 5 años. Es decir, ahorita ya no tiene validez, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es la segunda gestión del presidente. Entonces, lo que hizo el tribunal... Porque está en ejercicio de esa ley. Claro, lo que hizo el tribunal constitucional fue derogar esa disposición. Pero la derogó para todo, porque eso era para las autoridades electas, la derogó para los alcaldes, y le aumentó ahí un articulito diciendo que los que renunciaron, los alcaldes y los gobernadores, en el mes de enero del 2010, es decir, los que fueron candidatos otra vez, se suponía, pues, ¿no? Claro. O sea, por eso es que Oscar Monte, Chiriqui están habilitados, igual que Percy, igual que Rubén, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al margen de derogar esa disposición transitoria, la habilitó para todos el 168, por ejemplo.
Ya. Y eso fue terriblemente inconstitucional. Ya. Es decir, el contralor Se viola de el esa, Estado de Derecho. claro, el contralor de ese contrato social derogó el propio contrato en favor del poder de turno en todos los niveles. Por eso es que hasta ahora no ha habido recurso sobre eso. Es decir, ¿por qué no hay recursos? Porque fue una consulta y la constitucionalizó la ley. Es decir, hay una ley vigente. Entonces ya no se puede demandarla a la ley. Es decir, le echaron llave, en otras palabras, Carlos. Es decir, le dijo, hágala porque es constitucional. Entonces, ¿qué recurso va a proceder si es el contralor que le está autorizando a la Asamblea? Eso es por un modo. Por el otro lado, uno mira, por ejemplo, que es así. Para que quede claro, el contralor viene a ser el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en este que es el contralor de la constitucionalidad en el país. Por otro lado, el Estado, los ciudadanos, creamos una estructura, es decir, nos damos nuestra propia organización. Ese es el autogobierno que solamente surte efecto cuando se aprueba el texto por voto popular, es decir, te estás dando tu propia estructura. Cuando te das tu propia estructura, conformas tus poderes. La parte dogmática, que es la parte, por ejemplo, que merece reforma total, porque hace a los derechos fundamentales, la salud, la vida, la educación, etcétera, etcétera, la cultura, el deporte, etcétera, etcétera. Esa parte dogmática es la que necesita reforma total. Y la estructura de funcionamiento del Estado de los órganos... Va a ir teniendo variaciones para ir adaptándose a la modernidad y a la... Exactamente, la otra es reforma parcial. Sí. Si mañana reformamos parcialmente para que no haya nunca más elecciones de magistrados, mañana lo hacemos, por ejemplo. Sería una buena reforma parcial, por ejemplo, ¿no? Y que haya cualidad, ¿no? Una buena, claro, sí. y que haya cualidad, ¿no es cierto? Porque es una función altruista y de mucha sapiencia. No solo pueden ir abogados, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema. Pero como la Constitución genera condicionantes, y es una Constitución de alto contenido indígena, y te lo voy a explicar más adelante por qué esa ley municipal, por ejemplo, tiene algo de novedoso ahí. La creación de distritos indígenas. Y no hay vuelta a hacerlo, hay que hacerlo. Solo está si se hace en una ley que se puede hacer o en la Carta Orgánica. Yo he hecho una propuesta para la COP, por ejemplo, ACO, que es los 5 o 6 pueblos indígenas de la ciudad de Santa Cruz, donde mínimo tienen que tener un representante en el Consejo Municipal y un distrito con discontinuidad, porque así está hecho el texto. Entonces, uno que sabe cómo está hecho el texto y diseñado, no puede, obviar, porque el momento que rompes el contrato se acaba tu relación. Es como un matrimonio. Y sería electo de acuerdo a usos y costumbres. A usos y costumbres. Y perdón, normas y procedimientos propios. Me voy a meter aquí y voy a hacer una pequeña salida. Van cambiando 3 veces el asambleísta departamental de los indígenas yuracaré mojeños. ¿Es correcto eso? ¿Que ellos se cambien las veces que ellos quieran? ¿O debieran ser electos de acuerdo a usos y costumbres por el tiempo que establece la Constitución? Claro, ¿Qué es lo correcto en esos casos? Ya van 3. A ver, en ningún lado estaba el yuracaré mojeño hasta que después de la Constitución, ya funcionando la Asamblea, se crea y se aprueba la ley de régimen electoral. Exactamente. Y ahí aparece el yuracaré Exactamente, mojeño. sí. Pero ese yuracaré mojeño no era para esta gestión, si uno aplica la Constitución, porque la ley de régimen electoral no era retroactiva, porque esta elección de estos asambleístas ha sido con la ley 4021, la ley de régimen electoral transitorio. ¿Qué hace el gobierno a través del árbitro electoral? Dice, no, se aplica esta ley porque no hay estatuto y porque no hay norma electoral. ¿Por qué? Porque resulta que la ley Marco Autonomía, en una disposición transitoria, dice que mientras no hayan estatuto y cartas orgánicas, el régimen electoral se aplica a la ley de régimen electoral. Entonces lo aplicaron, pero era para la próxima gestión, si no había, de acuerdo, no hay camino. Entonces, ¿cuál? Ahora lo pueden haber cambiado 3 veces. Claro, lo que pasa es lo siguiente, Carlito. En función de usos y costumbres, no se respetan los tiempos. Lo que pasa es que el procedimiento que hizo el árbitro lo hizo para que el gobierno controle las asambleas. De acuerdo, ¿Qué es eso? Sí. Se generó la condicionante de la ley y hasta ahí estaba bien. Pero puso un reglamento donde te nombra en este momento a vos porque cambia, te traen las actas, o sea, de ese pueblo indígena, te nombra a vos y lo reemplaza y no tiene término. Es decir, hábilmente el árbitro no le puso un mínimo de término que deba ejercer. Por ejemplo,
O sea, en el primer y último año veces. ya no hay cambios electorales, por ejemplo, en cualquier gestión. Pero Aquí, en este sí. aquí en cualquier momento, ahora, que está el último, que ya van por el tercero, y si no se porta bien, el pueblo le hace un acta, todo lo lleva al árbitro y al otro día lo cambia. Porque hay una decisión política por encima de la estabilidad del órgano. Entonces, en determinado momento, les dije yo a algunos asambleístas amigos, lo que tienen que plantear ustedes es que en el estatuto, que va a ir al Tribunal Constitucional, tenga un mínimo el tipo de gestión, un mínimo de término para hacer gestión. Por ejemplo, no pueden haber más de 2 en un término de 5 años, así como es, por ejemplo, no pueden haber más de un revocatorio, por ejemplo. Así es. Tienen que esperar 2 años y medio para evaluar. Eso es, por ejemplo, normas y procedimientos propios, pero eso tienen que regular el procedimiento. La norma la dan los pueblos indígenas y nombran al que ellos quieran de los pueblos indígenas. Pero ya la norma en la estabilidad del órgano, la constitucionalidad dice que debe tener estabilidad. Sucedió algo parecido con las directivas de los consejos municipales anteriores. El tribunal anterior, ¿no es cierto?, el año 2001 dijo, la primer presidente es por los 5 años. Dijo. Ustedes no pueden estar todos los años generando. O sea, siempre se protege, el contralor de la constitucionalidad protege que los instrumentos que ha parido la Constitución tengan estabilidad y funcionen. O sea, esa es la condicionante. Y cuando llegamos a un caso como el actual, que hay una norma que a falta de estatuto orgánico o a falta de la ley municipal, ley, ¿cómo se llama? La ley de gobierno autónomo. La ley de gobierno una ley supletoria. Exactamente. Hoy el gobierno nacional ha decidido legislar sobre eso. Ya, primero, o sea que, primero de que el gobierno, cuando en la Constitución y en la ley marco de autonomía no pone términos para hacer estatutos o para adecuar los estatutos o para hacer cartas orgánicas, ese es el modelo que aplica para que donde vos no legislás lo hace el nivel central. Claro. ¿No es a cierto? falta de Entonces, ustedes lo seguimos haciendo nosotros. Exacto. Y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque todas esas competencias... Bajo la excusa de transitorialidad. Claro, pero todas esas competencias, por ejemplo, concurrentes y compartidas, ellos las han vuelto exclusivas del nivel central. La ley de juegos de azar no tiene absolutamente nada que ver y es donde se genera la actividad, por ejemplo, en tu sociedad municipal. Claro, pues, sí. ¿no? Entonces ha ido convirtiendo las concurrentes y las Sí, y ha venido la autoridad de juegos a inaugurar un casino no tiene nada que ver, o sea, quien le da el uso de suelo, quien le da la licencia de funcionamiento, o sea, la ha ido convirtiendo. Y el otro tema de fondo es que, si no hay cartas orgánicas y estatutos, el modelo que se hizo para desarrollar la autonomía en la ley marco, que es una ley procedimental, el modelo que hizo tiene dos ámbitos importantes. Uno, de que si esa ley es supletoria, pero es supletoria de tu legislación que no tenés o de tu carta orgánica, no solamente tu carta orgánica. Entonces, ¿qué debería hacer yo si soy autonomista municipal? Debería legislar todo. ¿Por qué, Carlito? Porque resulta que esta ley, 482, esta última supletoria, y en términos supletoria quiere decir que es una llanta auxilio. Exactamente. ¿No? Entonces, esta ley supletoria está conformando tu autogobierno. Y ha sacado el mismo modelo del nivel central. Separación de órganos, oficiales mayores ahora son secretarios, nombran hasta sus funcionarios, los secretarios. Correcto. Claro, o sea, eso es correcto cuando parte de la base autonómica, no solamente en la carta orgánica, sino cuando vos ejerces, pero como aquí... Y como para que no se quede nadie, entonces la hacen el mismo modelo, pero la administran ellos. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque resulta que esa ley supletoria no solamente te está legislando eso, te está generando también inestabilidad institucional porque al gobierno le conviene. Por ejemplo, hasta antes de esa ley, vos podías ser alcalde o gobernador o concejal o asambleísta y estar preso en Palmasola y seguir ejerciendo. Resulta que ahora hay un artículo 11 en esa ley supletoria que dice que el impedimento temporal viene por una decisión judicial. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Vos sos ahorita alcalde. Pero hay un... ¿Dónde es que le ha dicho el juez? Usted puede seguir funcionando y póngalo a su oficial mayor. Porque él dice que esa ley 482, el tribunal no la aplica a la ley 482 porque el proceso empezó antes, dice, con la ley 2028, o sea, con la ley marco. Alguna vez dijimos contigo en una entrevista de que esto es tan absurdo, lo de la suspensión temporal, que vos podés estar en Palmasola y podés seguir firmando cheques y administrando. ¿Por qué? Porque no hay acusación formal. Con la imputación en la cautelar te puede meter el juez. Pero ¿qué persigue eso? Con la administración de justicia que hay en el país,
Si yo quiero a vos reemplazarte en la gobernación o en el consejo... En Pailón está eso. Claro, en Pailón, porque viene de anterior. Pero si yo quiero reemplazarte, lo primero que hago, yo para sacar un alcalde, lo hago cautelar, porque ahora es así, desgraciadamente la fiscalía y los jueces así. Te hago cautelar, te hago encerrar o te hago dar arresto domiciliario. Eso para la ley actual es impedimento temporal. Dice el consejo inmediatamente nombrarás. O sea, es otro dulce para seguir y seguir persiguiendo. O sea, eso es lo que yo he criticado de la ley. Pero también la ley te dice, o sea, te distorsiona, porque en una disposición transitoria te dice, todas las disposiciones dictadas hasta ahora tendrán validez siempre y cuando no viole la Constitución, la ley marco, hasta ahí estaba bien, y la presente ley te dice. O sea, ¿qué sucede con esto? Pues, o sea, se sigue administrando desde el nivel del ministerio. Central. Todos los demás municipios que son medianos y chicos, por ejemplo, porque son 341 municipios, ya no son 339. Así es. Entonces, ese es el tema, ¿no? El poder del nivel central. Cuando es muy fácil, en 4 años de vigencia la ley marco autonomía, cumple 5 años el 19 de julio de este año, era muy fácil enseñarle más bien a legislar a los municipios que no podían hacerlo, ¿no es cierto?, en vez de estar interviniendo. Pero esta ley marco también interviene sobre el asunto de las gobernaciones. Aparecen el Comité Pro Santa Cruz y aparece la gobernación de Santa Cruz exigiendo se cumpla el pacto fiscal que está dentro de la ley marco de autonomía. Claro. Y el gobierno le dice, no, ustedes no pueden porque no hay estatuto que ustedes tengan y resulta que no podemos entregar dinero. No tiene absolutamente nada. No tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene absolutamente nada que ver el estatuto. No es una condición. No, ¿por qué? Resulta que el modelo autonómico, o sea, atípico, genera 3 elementos centrales en la Constitución. Uno es la territorialidad, o sea, ya está demarcado el país, tiene 5 niveles de gobierno, incluyendo las autonomías regionales, y esto tiene lógica porque el Consejo Nacional de Autonomía está compuesto por los 5 niveles de gobierno, es decir, el presidente, 3 ministros, 5 indígenas, 5 municipios, 1 de cada gobernación y 1 de cada autonomía regional. Es decir, como hay una sola que es en Chaco de Tarija, va a ir 1, ya. Ese es el Consejo Nacional de Autonomía. 5 niveles de gobierno. Tiene la territorialidad y tiene las competencias. En esas competencias, el artículo 304, parágrafo 4 de la Constitución y el 305, como hay una reconfiguración competencial, en las autonomías indígenas te dice que debe ir directamente a los gobiernos indígenas la plata, y en el 305 te dice que no puede haber ejercicio competencial si no hay recursos. De la definición de fuente de recursos, sí señor. En la Constitución, es decir, ahí nace el pacto y la reconfiguración, y lo único que hace decir 11% es en las regalías. Entonces, todo eso se llevó, porque esta ley marco autonomía había un plazo de 6 meses perentorio precisamente para desarrollar el modelo. Se pusieron en todas las disposiciones transitorias y adicionales todos los recursos. Todos los recursos, por eso están ahí, por eso esas disposiciones transitorias y adicionales deben morir, o sea, deben desaparecer. Deben desaparecer con el nuevo ley de pacto fiscal. Exactamente. Y ahí en esas disposiciones transitorias se estableció el plazo perentorio de 6 meses. ¿Por qué? Era 1 año a partir de la Constitución para hacer ley marco 6 meses y para hacer pacto fiscal 6 meses. Así es. Porque no puedes tener 43 competencias, 36 la gobernación, 43 municipales, 23 indígenas y pueden asumir los otros niveles los indígenas y no tener un peso. Por eso es que el 305 porque dice, cuando se ninguna tarea será asignada sin el respaldo. Pero es un mandato constitucional. Claro, pero eso, a ver, Carlito, lo otro. ¿Y por qué están en las disposiciones transitorias? ¿Por qué? Porque ahí se ratificó la ley de participación popular 2575 y también se ratificó el IDH, el IHD, toditos ahí. Sí. Y ahí mismo se le puso que en 6 meses habrá una nueva distribución. Pero fíjate vos, mira, a ver. Esa plata va directo a las competencias, porque la misma disposición transitoria séptima de la ley marco dice, se controlará, la propuesta contemplará, dice, el ejercicio efectivo de las competencias. Sí, señor. ¿No es cierto? Entonces vos tenés 43, estas son. Pero no es nada eso, ya el gobierno lo empezó a aplicar, el rango competencial, porque ya le dijo hace 2 años a los municipios, del primero y segundo nivel de la salud, usted es enteramente dueño, le dijo. Claro. Del tercer nivel de gobernación, usted enteramente dueño. Sí, señor. Y lo metió en ley. Pero no les aplicó. Obvio, pero se quedó con la plata.
plata. Exactamente. Se quedó con la plata. Entonces, para que O sea, la gente... no se cumple el artículo Claro, 305. pero por eso es que yo tengo algunas observaciones a la propuesta, ¿no? Pero eso es materia de otro, pero yo tengo algunas observaciones a la propuesta porque hay cosas que no están incluidas ahí, son medulares. Es decir, ¿cómo vas a ir vos a una reunión al Consejo Nacional de Autonomía si vos no estás siendo tomado en cuenta, por ejemplo? Si yo fuera indígena, yo, oiga, ni una de estas me importa, yo voy a llevar mi propuesta, pues yo no estoy tomando en cuenta. Por ejemplo, en la propuesta de pacto fiscal no están las autonomías indígenas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer 34 pueblos en Santa Cruz, 10 millones de hectáreas aproximadas de tierras comunitarias de origen, y no estoy en la propuesta? Pues, o sea, no estoy invitado al BURI, por si así más o menos, ¿no? Sí. Entonces, yo voy a tener que llevar mi propuesta, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que, para que la gente lo entienda, ese mandato constitucional es el que tiene los 3 elementos cercenados de la Constitución sobre las autonomías. Okay. Por eso dice la gente, sin pacto no hay autonomías, porque seguimos recibiendo los mismos recursos del Estado republicano. Exactamente. Pero con los mismos niveles de control, porque la ley 2042, que es la ley de Jorge Quiroga Ramírez del 2000, la pone en vigencia las disposiciones transitorias para controlar cuentas. Pues siguen los congelamientos de cuentas, siguen. Sí. Entonces, es una nomenclatura, o sea... Los techos presupuestarios, el análisis. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces... La famosa ley financiera. Claro, lo que hay aquí es un desconocimiento en realidad del contrato social. Por eso yo siempre digo, a ver, el gobierno... O sea, ¿se está violando la Constitución? Permanentemente, Carlos. Te pido un corte. Vamos al corte.